Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este jueves, que es 11 de julio del año 2019. ¿Con quiénes estamos? Con Gonzalo Baroni, buen día. Buenos días. Esteban Valenti, ¿cómo te va? Bien, buen día. Cristian Mirza, ¿qué tal? Buen día, ¿qué tal? Un gusto. Y Martín Couto. Muy buenos días. Muy buen día, fantástico día, ¿no? Supongo para ti. Sí, la verdad que sí. Por ahora muy Cumpleaños. bien. Es el día del cumple de Martín. ¿Cuántos años? 30. Estoy cumpliendo 30 años en la radio. Ay. No 30 años Eso me de radio. dolió, eso me dolió. No lo diga, por favor. Podríamos haber hecho una. Y hubiéramos una sabido, penca entre por lo los menos oyentes. traíamos una Sí, eso. un Mazzini con una vela. ¿Cuántos años le daban a Ni los Martín? bizcochos trajo Martín. Yo es lo único que tengo para reclamar acá. Bueno, esta es unos una bizcochitos. tertulia Te un poco regalo especial. reclamos. ¿No? ¿Qué te regalaron? Reclamos. Uruguayo total. Uruguayo total. Bueno, Martín Couto de cumpleaños. Esteban Valenti con custodia. Es cierto, vine, ¿Por qué? con, ¿Qué vine pasó? con mi nieta. Sí. Porque son vacaciones de julio. Ah, bueno. Tu nieta. Hace tiempo Una. que venía sin hinchada, ¿viste? Una nieta. Una de mis ¿Cuánto nietas. tenés? Tengo 5. Bueno. ¿Ella es? Ella es Manuela, que es estudiante de 17 años y es estudiante del último año de bachillerato de ingeniera agrónoma. Va a ser ingeniera agrónoma. Bueno, después les mostramos cómo luce. Foto mediante. Hablando de fotos, ¿dónde está Carlos Ramela? Ausente totalmente. ¿Quieren verlo? A ver, ¿tenemos una foto de Carlos ahí? Ahí está. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos, por todo lo que nos das. Ahora te voy a decir, no te mando más fotos de mis estadías en los clubes nocturnos de Istambul. No, para quienes nos están siguiendo por radio, acabamos de poner una foto que nos mandó Carlos recién. Está de vacaciones con la familia. ¿Dónde? En Miami, en el agua, concretamente es la foto. Supongo que ahí nos estará escuchando, no perdiéndose un segundo de esta discusión que ahora empieza. Vamos al primero de nuestros temas. Los 3 partidos principales ya tienen definidas sus fórmulas presidenciales para las elecciones de octubre. En el Frente Amplio, Daniel Martínez eligió el viernes pasado a la ex edila Graciela Villar. En el Partido Nacional, Luis Lacalle Pou designó a la presidenta del directorio, Beatriz Argimón, pero eso fue en la noche misma de las elecciones internas, el 30 de junio. Y en filas coloradas, Ernesto Talvi optó este domingo por el ex consejero de la ANEP, Robert Silva. ¿Qué dicen ustedes a propósito de cómo ha quedado presentada, configurada esta oferta? ¿Qué ventajas, qué desventajas, podría preguntarles, tiene cada una de esas fórmulas? ¿Quién empieza? Gonzalo Barón. Voy que ninguno recogió el guante. Yo creo que ya hemos discutido alguna cosa de la fórmula del Partido Nacional. Beatriz Argimón se venía perfilando con un muy buen trabajo dentro del partido. Luis Lacalle Pou la elige esa noche porque tenía el aire suficiente, pero además dando una señal clara de que hace días y semanas venía conversando con los precandidatos, pero además con la interna del partido, para ver, che, miren, podemos tener tal o cual escenario, vamos a ir armando la fórmula. Entonces, no solamente la cantidad de votos que tuvo le permitió tomar esa decisión esa misma noche, sino que además lo conversaron antes. Entonces, y en contraposición con el resto de los partidos, me parece que hay una falta, o un poquito de falta de planificación, porque en realidad habían algunos candidatos que estaba cantado que iban a ganar. Pongo el caso de Daniel Martínez, el de Talvi, salvo alguna cosa, me parece también estaba un poco claro, pero No, ese estaba había más una peleado, rispidez, ese estaba más difícil claro, de había una practicar. rispidez un poco distinta, pero La en el cábala Frente y la Amplio, cábala, sí, pero en el Frente Amplio estaba clarísimo que iba a ganar Daniel Martínez, y tendrían que haber evitado tener toda esta danza de nombres, de gente, de inconformidades, de disconformidades. Entonces, me parece también habla un tema de planificación de cómo se estaba encarando esto, y cuando uno tiene determinado aire, porque Daniel Martínez no fue que ganó por un pelito, o sea, venía ganando con claridad en las encuestas, en la sensación de la gente, pero además ganó con una diferencia grande. Entonces, tendría que haberlo conversado con una cierta anticipación. Y esto hubiese generado menos molestias al interno del Frente Amplio. Entonces, yo creo que en este primer tema, más allá de cómo quedaron conformadas la fórmula, también cómo quedaron conformados los partidos después de esas decisiones, porque obviamente generó algunos movimientos. Ahora hablaremos de Y eso. ahí lo hablamos, ¿De la me fórmula parece que colorada es- qué dijiste? Y en la forma colorada, ahora tenemos toda otra discusión que es hasta constitucional, que bueno, lo podremos discutir en una segunda intervención, pero me parece que se metieron en una discusión innecesaria en este momento
cuando Talvi aparte había salido sumamente victorioso. Pero bueno, Martín. ni que hablar de Robert Silva, que no tengo nada en contra de él, todo lo contrario. Sí, yo creo que lo del Partido Colorado es una gran desprolijidad. Es cierto que con una interpretación que no es la que tuvieron varios colorados en el Parlamento sobre si el vicepresidente era legislador o no, es cierto que hay alguna interpretación que dice, bueno, puede ser candidato a vicepresidente, son candidaturas a cargos distintos, están en lugares distintos de la lista, etc. Es cierto también que digamos, más allá de esta aclaración de Talvi de que Robert Silva había presentado la renuncia y les dio la respuesta después de... Bueno, es de prolijo, porque a mí me cuesta creer que no hubiera habido trabajo previo con alguien que estaba dirigiendo un ente autónomo, y además que genera precedentes complicados para el futuro. Si hay maneras de renunciar un día en un ente autónomo y al otro día tener una candidatura. Yo creo que es desprolijo, creo que en algún sentido le puede sumar por esto de la educación. A mí me parece un error de Talvi presentar a Robert Silva como el enemigo de los sindicatos. Me parece un error cuando habla de se enfrentó a y les ganó, que además no es cierto, no les ganó. No sé si el término fue enemigo de los sindicatos, ¿no? Lo que destacó fue que enfrentó, y ahí sí utilizó el término, creo, todopoderosos sindicatos, ¿no? Pero no como enemigo. Bueno, pero si enfrentó, si puede, rival, antagonista, etcétera, me parece raro porque tampoco, si lo quieren presentar como alguien que va a ser un reformador de la educación, empezar planteando por la campaña electoral estos problemas con los sindicatos, me parece raro. Y además me parece que en algún sentido es un perfil similar al de Talvi, ¿no? Es otro profesional, intelectual, etcétera. En cuanto, creo que la fórmula del Partido Nacional tiene la ventaja de la rapidez y esta sensación de viento en la camiseta. Digo sensación porque después hay que confirmarlo. Ya hemos vivido momentos en donde el Partido Nacional rápidamente cerraba su fórmula y parecía durante julio que ganaba la interna, caminando, etcétera, y después eso se matizó. Entonces creo que hay que verlo. Sí creo que es un perfil también parecido al de la calle Pou en algunos aspectos, que le va a complicar hablarle al interior, ¿no? La Rañaga tenía ese complemento con la calle, que es un tipo muy montevideano, etcétera. Y creo que el Frente Amplio, a mí la verdad es que la fórmula me gustó, me parece que saliendo del minuto a minuto, bueno, se resolvió o no se resolvió todo el tiempo, demoró 4 días la resolución de la fórmula, no era menor lo que pasara con los resultados de la interna, no solo si Dani Martínez iba a ganar, que era probable, no solo si iba a ganar con luz, que era probable, pero habría que ver cuánta luz, sino además quién quedaba segundo, quién quedaba tercero, es decir, creo que habían correlaciones de fuerza de atender. A mí me parece que es una fórmula, y Graciela Villar le aporta al Frente Amplio, una suerte. ¿Se acuerdan que Lucía Topolansky decía que el susto despertó al mamado? Yo creo que es el incluir a Graciela Villar va a funcionar como un despierta mamado, que es no solo recuperar o afirmar votos por izquierda, sino que además esos votos, a diferencia de los votos de centro, son votantes y multiplicadores, probablemente, ¿no? Entonces me parece que por ese lado puede tener un efecto positivo el nombramiento de Graciela Villar. Hasta ahora hemos escuchado a Gonzalo, notoriamente blanco, luego a Martín, notoriamente frente amplista. Seguimos, vamos a Esteban, notoriamente, ¿qué? Independiente, de izquierda independiente. Notoriamente francotirador. Que no tengo nada que ver con el Partido Independiente, está claro. Entonces, este vicepresidente, el próximo vicepresidente, va a tener mucho más importancia que lo que es históricamente las vicepresidencias. ¿Por qué? Porque no va a haber mayoría de parlamentarios, porque durante 15 años nos acostumbramos a un gobierno que tenía mayoría absoluta, por lo tanto se generó una determinada característica, hasta yo diría institucional, así que es una cosa muy importante. Segundo, la elección de los vicepresidentes, a mí eso de que se demore, no se demore, bueno, da una idea de cierta forma, no me molesta, así, en otros casos nos pasó, que en el Frente Amplio se fue la discusión Astori-Mujica, Mujica-Astori, llevó 4 o 5 días. Es más, se hizo a propósito, no de parte de Mujica, pero de parte nuestra, porque después de haber discutido durante 6 meses de campaña electoral, parecía ridículo que te subías a un balcón, como hizo el Partido Nacional, y decías, ya está todo arreglado. Entonces, ¿qué habías hecho? Ahora, los vicepresidentes tienen 2 condiciones, 3 condiciones. Ese es todo un debate, ¿no? Sí. ¿Cómo se selecciona al candidato a vice? A ver, ¿qué decís tú? Uno, juntar votos. No hay duda que una parte es esa. Pero para juntar votos tienen que tener una imagen de ser un buen vicepresidente que le sirve al país. Y la tercera es que pueden llegar a ser presidente de la República. Aunque a uno no le gusta, la biología es la biología. Y yo, para la segunda parte de esta vuelta, quiero analizar estos 3 aspectos de los 3 candidatos. Está bien, vamos a verlo.
¿Y te quedas ahí nomás? No, me quedo ahí porque me interesa mucho los tres aspectos, porque se está analizando demasiado las formas, demasiado las formalidades, que está bien, algunos que ponían siempre la ley por encima de la política, en este caso se bambolearon en el barco, ¿no? Y están pagando un precio, porque esto es una discusión que en lugar de contenidos es una discusión. Vos eso lo preguntaste el otro día varias veces. No entiendo por qué se metieron en este baile, a una entrevista. Estás refiriéndote a la fórmula del Partido Colorado. Sí. Pero para analizar cualquiera la pregunta de esos... era, teniendo en cuenta que Ernesto Talvi había dicho que se habían hecho las consultas sobre si Robert Silva podía ser o no candidato a vice, y por lo tanto sabiendo que era un tema controvertido, porque cuando se hacen las consultas de un asunto como ese, lo primero que surge es que hay dos bibliotecas. Pero obvio. La pregunta era por qué lo habían puesto de candidato a vice y no de futuro ministro de Educación y Cultura o algo así. Y me va a servir la segunda vuelta para contestarle. Yo creo que el Frente Amplio, es decir, de Daniel Martínez, no el Frente Amplio, porque el Frente Amplio se encolumna con gran capacidad, pero adormeció y le dio un somnífero al mamado. No lo despertó. Ahí ya tenemos perfilada una discusión entre Esteban y Martín. Pero falta que hable Cristian. Bueno, yo quiero señalar 2 o 3 aspectos. En primer lugar, en términos generales, me parece que una ventaja de las 3 fórmulas de los partidos más importantes es una relativa juventud. Es decir, respecto a otras elecciones, me parece que la edad promedio bajó, o por lo menos el espíritu jovial está presente en las 3 fórmulas. Y esto me parece importante. En segundo lugar... Rodolfo tenía 50 años y la candidata actual tiene 61. En segundo lugar... Rodolfo Nin Novoa, cuando fue por primera vez candidato. Cuando fue vicepresidente. Cuando fue vicepresidente. En segundo lugar, me interesa también destacar la fuerza democrática, las ganas que tienen los candidatos, tanto los candidatos a presidente como a vicepresidente. No hay ninguno que venga desganado o obligado. Al contrario. Y esto me parece importante para la vigorización del sistema democrático. Entonces, a mí no me gusta hablar mal de los vicepresidentes, los candidatos. Yo prefiero siempre hablar de programas y propuestas programáticas, y no solo o no tanto insistiendo en el perfil de uno del otro, si es chueco, si mira para el otro lado, si es visco, si... Esto es irrelevante, es importante qué se va a hacer y qué se propone. Y en ese sentido, en donde yo digo que las fórmulas del Partido Colorado y del Partido Nacional tienen una proximidad ideológica singular, con lo cual les exige una competencia perfilando o tratando de dibujar un matiz importante respecto al otro partido tradicional, porque están compitiendo justamente por el mismo espacio. No hay diferencias sustanciales. Entonces esto es una tónica que va a tener la campaña electoral. Y en segundo lugar, la ventaja para el Frente Amplio, si se quiere decir así, es cierto equilibrio y hay espacios para reconquistar a los desencantados. Yo creo que yo no conozco a Graciela Villar y me duele mucho los epítetos groseros que por ahí se han dicho de ella en las redes virtuales. Realmente yo no me gusta entrar en esa, ¿no? Me parece que es de un nivel que no corresponde. Yo no la conozco a Graciela Villar, pero me entusiasmó, sobre todo porque Daniel sorprendió a todos. Sorprendió a la militancia, sorprendió a las estructuras y nos sorprendió a nosotros. A nosotros también, ¿eh? Sí, y está bien que nos nosotros quiénes son los de afuera. a la oposición, a la Amplio. oposición. O sea, nos dejó desconcertados. En este sentido, creo, en mi caso personal, me dejó gratamente desconcertado, quiero decirlo así. Después se instaló el debate a propósito de qué formación tiene, ¿no? Sí, pero eso es una discusión menor, Emiliano, y realmente forma parte del anecdotario
que yo no quiero entrar a calificar a los demás vicepresidentes, me parece que no corresponde. Pero se instaló, sí, se instaló, y pero le ha complicado además las cosas a la largada de esa fórmula. Claro, pero además es con insistencia que se buscan los mínimos detalles para pegarle al Frente Amplio, para pegarle al gobierno, para pegarle a sus candidatos, ¿verdad? Cuando tendríamos un rosario para muchísimos candidatos de la oposición. Pero me parece que no viene al caso, que viene al caso discutir los perfiles y discutir las propuestas concretas que hay para este país de aquí a 5 o 10 años. Sí, yo entiendo que ese es un debate, y quizás sea el debate de fondo. El otro, que acabo de introducir recién, también existe, porque se está mirando con lupa cualquier nombre que aparece, aclaremos. Sí, una lupa selectiva, porque Claro, Robert Silva era todavía integrante del Codicen cuando se anunció, digamos, por lo menos para la opinión pública. No, pero a donde voy es a que a propósito de Robert Silva, el debate se instaló a los 30 minutos de anunciado su nombre el domingo de noche. Sí. Estamos en un ambiente muy discutidor. Sí, todo se discute. Sobre todo ¿no? sobre cargos, Está muy discutidor sobre cargos. Esa es la realidad. No, y sobre personalidades y antecedentes. Bueno. Mi sensación es que el mundo en el que vivimos, de las redes sociales, de Google, de Twitter, de Facebook, la posibilidad de ir a buscar enseguida, ¿no? Quién es, qué hizo, encontrar archivos. Como lo dijo Carolina Cose. Eso, bueno, ahí mira es por genial que pase eso. Que la gente se esté informando de los políticos que los pueden llegar a gobernar, habla bien de la Está sociedad bien, uruguaya. pero eso quiere decir, eso se traduce en que cualquier noticia de estas en la campaña, pero cualquier noticia, a los 30 minutos tiene instalada una discusión. De cualquiera de estas decisiones, de cualquiera de estas resoluciones, hay armado un escándalo. Es interesante eso y también desafiante, ¿no? Eso también habla de un acceso a la información y también se puede tornar virulento. Cristian lo nombraba ahí a la carrera de que bueno, que se han discutido algunas cosas. Yo creo que está bien que se hayan discutido una cosa. Yo creo que las desprolijidades también hablan de cómo se están tomando las decisiones. Puedo también concederle a Martín que sí, había un tema de equilibrios internos que el Frente Amplio tenía que tener en cuenta. Yo creo que cada día se parece más a un partido fundacional y todo lo que han criticado de los partidos fundacionales, que es el internismo, el caudillismo, porque ahora cada uno que tenga ganas arma su sector. Porque no es, los históricos, Partido Socialista, Partido Comunista, un perfil más de socialdemocracia, llamémosle lo que quieran, pero ahora... el director de la OPP tiene su sector, ahora la ex precandidata a la presidencia tiene su sector, ahora, no sé, capaz Martín ese cumpleaños se enoja con uno y arma otro sector. Eso a lo mejor yo también, a lo mejor yo también lo anuncio. Cristian capaz también. Eso lo padecimos los partidos tradicionales. Yo digo padecimos porque yo tengo una visión bastante negativa de ese perfil caudillesco que se genera. ¿Por qué? Porque son ideas alrededor de un hombre. Ahora hay vergarismo. Yo el otro día cuando escuché vergarismo dije, no, por favor. ¿Qué es? Vergarismo. O sea, los que le siguen a Mario Vergara. Entonces, Omaristas. Entonces, claro, porque Bueno, y ahora seguramente viene el coseísmo. También, ¿cómo se dirá? No, está bien. Gonzalo, yo estoy de acuerdo contigo. Me parece que ese es un problema que ha tenido el Frente Amplio. Lo señalo justamente en mi libro. Es un problema de fragmentación excesiva. Donde que no tiene una base ideológica. Pero es que la fraccionalización. Hace 3-4 años atrás, el Frente Amplio tenía 33 agrupaciones registradas oficialmente, fracciones. Es un partido político, porque hay por ahí algún dirigente dijo, no, porque no es un partido político. Es un partido político. Tiene 33 listas, fracciones, agrupamientos. Esto no va más. Cristian, compañeros y compañeras, no puede ir más. Pero déjame redondear la intervención que estoy de acuerdo que siempre el Frente Amplio se caracterizó por tener muchas agrupaciones. De hecho, el Partido Nacional también. Pero al final del día se seguía más a una figura que un conjunto de ideas. Primaba dentro del Partido Nacional el individualismo sobre el colectivo. Y en el Frente Amplio muchas veces pasaba al revés. ¿Por qué pasaba? Hoy en día porque ahora, los campeones de cantidad de listas, el Partido Nacional es el departamento que se mire. Por eso, bueno, entonces... Entonces lo que estamos se hablando tradicionalizó, es, eso déjame está terminar claro. entonces, Cristian. Sí, entonces me parece que estoy de acuerdo contigo, siempre hubo un fraccionamiento y demás, pero ahora es un fraccionamiento individualista. Ahora tuvimos una precandidata, bueno, bárbaro, ya no estamos más con el MPP, armo mi sector, el señor del OPP, el señor de no sé quién, y todo el mundo ahora son ideas atrás de una candidatura o son algo
que habla de un fraccionamiento muy grande que el Frente Amplio tiene que tenerlo en cuenta y que me parece que repercute en lo que nosotros, insisto, desde la oposición, porque el Partido Colorado le ha pasado, pero más le pasa al Partido Nacional, habla de un individualismo y lo padecemos. Y eso al Frente Amplio le está pasando igual. Bienvenidos a ser un partido totalmente tradicional, bienvenidos al haber padecido estar en el gobierno y bienvenidos a ese internismo voraz que al final del día les puede hacer perder las elecciones. Pero 5 dazos. No sé, no, El mentira. internismo es 5 dazos. Por lo menos públicamente. Preguntáselo a Carolina, preguntáselo a Carolina. 5 dazos, eso es una alusión a qué episodio. A las internas del Partido Nacional, con Sartori los candidatos y- escondidos en la cuarta sí, fila de los sí, sí. escenarios, los codos. Sí, sí. Primero, a mí me parece muy bien que la gente se informe porque tiene más posibilidades sobre los candidatos. Antes lo que pasaba es que los partidos eran los que informaban. Y como en general hay bastante hipocresía y bastante cobardía, hay temas que no se discutían, no se difundían y la gente ni siquiera se enteraba. Segundo, los partidos chicos, la fragmentación sirve absolutamente a los partidos grandes. A la hora de repartir los cargos, a la hora de elegir los parlamentarios, sirve para eso. Tercero, los vicepresidentes sirven para articular todo lo que es Parlamento, Poder Ejecutivo y Parlamento dentro del Parlamento y bancada del Frente Amplio o bancada de cualquier partido, sirve para eso. Sirve para juntar votos, porque, y ahí es donde yo creo que hay una diferencia sustancial y donde el Frente Amplio se equivoca feo, Martínez se equivoca feo, porque va a buscar exactamente a la interna del Frente Amplio, cuando el Frente Amplio estaba obligado a avivarse como buen mamado, porque la interna demostraron que estaba bien mamado, que esa escenografía de que eran todos pensaban lo mismo no es cierta. No es cierta, no piensan lo mismo y todos lo sabemos que no piensan lo mismo. Sobre temas importantes, y está muy bien, es la historia del Frente Amplio, es la historia del Frente Amplio. Ustedes sobre los militares, la IR, no piensan lo mismo que la mayoría del Frente Amplio. Entonces, era muy bueno que hubiera un debate, y porque además el Frente Amplio es capaz de soportarlo. ¿Cómo no lo va a soportar? Pero efectivamente, todo indica que la elección de Graciela Villar es para apuntar adentro del Frente Amplio. Absolutamente. Esta semana entrevistamos a Patricia González, bueno, que el jueves pasado Sí, había estado en la yo la mesa. escuché. Ella fue coordinadora de la campaña de Martínez y decía que la elección de Graciela Villar apunta mucho más para la izquierda que para el centro. Busca motivar a una militancia que está pinchada, que capaz que no tiene intenciones de participar o pocas intenciones de participar. Todo eso yo creo que es exactamente al revés, que el Frente Amplio para poder motivar, convocar, reestructurar un proyecto necesitaba exactamente. No lo consiguió. Es una radiografía de la situación actual de la izquierda institucional. No lo consiguió, lo trató. Los 5 días no fueron para jugar, es porque quería, y quienes quedaron. Clara, que era exactamente desde afuera. ¿Cómo había dos candidatas tan absolutamente opuestas como origen? Entonces, yo creo que es lo peor que podía hacer. No me meto en lo otro, que también estoy dispuesto a discutirlo, es decir, sobre contenidos, etcétera. Y además, el otro tema es que el Frente Amplio en materia de vicepresidencia tenía que tener un especial cuidado, porque viene de una experiencia súper traumática. No hay en la historia del Uruguay un vicepresidente que fue obligado a renunciar. Entonces tenía que ser especialmente cuidadoso. Yo estoy seguro que si Martínez hubiera sabido lo del título, no la nombra. Ahora no puede hacer otra cosa que mantenerla, pero no la nombra. Estoy absolutamente seguro. Porque ponerse a discutir eso ahora es un horror. La tercera función de un vicepresidente es suceder al presidente si pasa algo. Vamos a entender, no es cualquier cosa. Y hay que imaginarse a los candidatos como presidentes. Entonces, ¿todos son iguales? Bueno, la gran reforma del Partido Nacional, ¿cuál es? No es Montevideo el líder, es una sola, es una mujer. Para la historia del Partido Nacional es un salto cualitativo, absoluto, y yo lo saludo, no me importa. Pero además otra posición dentro del partido. Pero además, lo quiero decir, la bancada de mujeres, lo he dicho 1000 veces acá, no es que lo invento acá, es una fuerza democrática de este país. Es la demostración que si las mujeres tuvieran igualdad de condiciones, el país funcionaría políticamente mucho mejor. Y en eso la Argimón tiene un muy buen papel. Preguntárselo a mujeres de cualquier partido. Lo de Silva, bueno, yo creo que
el haber metido, después de una elección, con los resultados obviamente muy buenos que tuvo Talvi, un debate formal de este tipo, que entre gente de ese nivel jurídico no lo podían obviar, es un error. Aunque sea una personalidad, no la discuto, yo no tengo el gusto. No estoy de acuerdo sobre el tema de los sindicatos. En este país, para reformar la educación, tenés que ir contra los sindicatos. Yo lo he dicho 1000 veces, no hay posibilidad. Tenés que ir a favor de los docentes, de esos 30 y pico mil docentes que hay, y no de los 500 que votan en las elecciones. ¿Tá? Y por último, otra cosa, digamos... Pero entonces, con respecto a Robert Silva, porque estás repasando los distintos candidatos... Pero creo que se equivocaron en esperar que se pronuncie es decir, admite un debate de esas cosas que debilitan desde el punto de partida. Venías así, subiendo, y por elegir un candidato que es discutible jurídicamente en un partido que durante 15 años le estuvo diciendo al Frente Amplio que violaba la Constitución, porque también hay que acordarse de eso, ¿tá? Entonces vos tenés que tener particular cuidado. Como lo dije del Frente Amplio en cuanto al vicepresidente, lo tenés que decir del otro lado, porque he escuchado gente que ha dicho en otras oportunidades, ser las vestales de la Constitución, que acá se han puesto bastante flexibles. ¿Quién sigue? ¿Quién falta? Ya me perdí. Falta una segunda intervención. Yo tengo varios comentarios, pero dale, Martín. No, yo breve. Creo que, porque me faltó mencionarlo. Me gustó eso de mira la plaza, que están mirando hacia la presidencia, nosotros estamos de espalda a la presidencia con Esteban. A la plaza. Es una discriminación. A la plaza, que es donde... Es una discriminación. A la polis. No, creo que el Frente y el Partido Nacional apuestan a fórmulas paritarias. Eso me parece que está bien, me parece que es una buena noticia. Y que puede llevar trabajo, y sí, claro, después de siglos de patriarcado, querer promover mujeres lleva trabajo, pero no hay forma de llegar a la paridad sin trabajo. Y además me parece que los candidatos cantados para los lugares, a mí en general, a priori, no como axioma, pero como criterio, me complican un poco, ¿no? Porque eso tiene que ver con otra cosa que me parece que está interesante de la elección de Graciela Villar, que es esto de que justamente no haya sido edila, diputada, senadora, no. Fue edila, renunció para hacer 2 periodos, renunció para hacer campaña y es candidata a vicepresidenta, y a mí me parece que eso es una excelente noticia. Porque lo otro implica asumir una carrera, una lógica de carreras políticas, ¿no? Entonces, donde la gente está en un lado, después en el otro, y básicamente está en la política para asegurarse de seguir estando. Entonces, me parece que esto de dar la señal de que se puede tener una persona que, por la capacidad que se evaluó, etcétera, etcétera, pueda ir a ese lugar, designarla, y me parece que es una puerta a la innovación y a la renovación en el caso del Frente Amplio. Creo que la cantidad de listas tiene que ver también con un momento de renovación donde se están barajando y dando de vuelta las cartas. Pero estás de acuerdo que la cantidad de listas ayuda a los grandes, ¿no? Sí, claro, sí. Por eso pero absolutamente. Parte del trabajo es la unidad. Creo que tengo un matiz, no es que la candidatura de Graciela Villar sea para la interna del FA, es decir, ¿cuántos eran? 2.000, 3.000, 10.000 votos militantes. No, creo que es para el votante más y la votante más de izquierda del Frente, que puede votar al Frente Amplio. Es decir, puede ser gente, por ejemplo, con militancia social, no militante partidario, pero que se sienta entusiasmada con... Sí, viene de la 21-21. Este perfil. Sí, claro, pero toda su carrera política viene 21-21, que el resto del Frente Amplio siempre lo consideró el ala derecha. A mí me parece una caricatura eso del pero lo han dicho. Bueno, el resto del Frente Amplio, que yo no sé, lo llamamos y cada uno que explique. A mí me parece una caricatura, me parece que es una ex militante sindical, que es una mujer que en su primera intervención pública demostró que le puede llegar a esa parte del electorado, y que además la preocupación no puede ser solo por los votantes más de centro, digamos. Y esa preocupación incluso la deberían tener los partidos de la oposición, con la ventaja que tienen de que pueden decir que son muy distintos con Marín y Ríos, pero en términos de bloque opositor termina acumulando. Y que comparto con Esteban que el Partido Colorado un poco se desinfla. Es increíble porque uno de los precandidatos del Partido Colorado, Martínez Imariov, ex ministro de la Corte Electoral, dice que cree que no está habilitado para ser candidato. Y a mí me parece sí grave, aunque lo habiliten, que una persona salga de un ente autónomo un día y al otro día diga soy candidato a la vicepresidencia de la República, me junto con políticos, etcétera, etcétera. A mí la verdad es que me hace mucho ruido y no me parece que sea saludable. Nosotros lo hicimos para el futuro. Vos sabés que nosotros lo hicimos. Danilo Astori.
No, bueno, pero vi que hay una nota del Observador de ayer que señala que Danilo Astori renunció un año antes al Consejo Directivo Central, que es la dirección del ente autónomo, en el 89, y que cuando termina su decanato empieza a declarar, pero había renunciado, ¿no? Es como si Robert Silva hubiera renunciado al Codicen hace un año, era otro cantar absolutamente. Entonces me parece que... Me faltaba ese dato. Tú decís que Astori renunció al cargo que en aquel momento tenía en el Consejo Directivo Central de la Universidad un año antes de las elecciones. Según una nota del Observador de ayer, porque alguien le señaló esto mismo que decía Esteban, y la nota que recoge es que justamente no. Los decanos, incluso los de facultades fundacionales de la universidad que tienen voz y voto, integran automáticamente el Consejo Directivo Central de la universidad, que es la dirección del ente autónomo. Pero, por ejemplo, si no van, tienen un alterno, que es alguien que designa los consejos, o pueden renunciar, etcétera. O sea, se puede romper ese automatismo, y según lo que dice el Observador, en el 89, Astori había renunciado al CDC, al Consejo Directivo Central, un año antes. Eso explica el caso muy particular de Astori, porque no solo fue candidato a vicepresidente de la República, que se discute si puede ser o no puede ser, alguien que integra el directorio de un ente autónomo, sino que fue además candidato al Senado. Claro. En todas las listas. Ese sí que fue candidato a legislador y no hubo objeciones a que fuera candidato a legislador. Capaz que la explicación está en eso que tú decís, que había renunciado al cargo en el CDC, había renunciado un año antes. Sí, yo quiero volver a los espacios que hay que disputar en campaña electoral. Y en este sentido, además de pensar y tener la convicción de que Graciela Villar reúne las condiciones para una buena articulación, una buena capacidad de negociación, hay un entendimiento claro, parece evidente, entre Daniel Martínez y Graciela Villar cuando trabajaron en forma conjunta en la Intendencia de Montevideo, que no es poca cosa, ¿no? Es decir, la Intendencia de Montevideo es prácticamente... Yo siempre dije que el Intendente de Montevideo prácticamente en algunos casos era más importante su cargo que el vicepresidente de la República. Pero en fin, lo que digo es que allí hay un diálogo construido, hay capacidades construidas y generadas, y que Graciela Villar a mí me genera confianza en ese sentido. Pero además, yo quiero recordar que en las elecciones anteriores, el Frente Amplio tuvo fuga de votos por izquierda, es decir, le dio un diputado a la Unidad Popular, perdió votos por izquierda y no por centro ni por derecha. 6.000. Y eso quiere decir que hay un sector de votantes del Frente Amplio desencantados porque no se avanzó más, o incluso por algunas prácticas que yo ya he señalado en más de una oportunidad, que son contradictorias con sus propios fundamentos como fuerza de izquierda, pero que le condujeron a una suerte de desencanto, decepción. Y por otro lado hay gente que está totalmente indecisa, y yo creo que Graciela Villar tiene un perfil para justamente recapturar, reencantar, regenerar una mística que hace falta a nivel de izquierda, a nivel de progresismo, porque de esa manera es que vamos a lograr prácticamente consolidar el cuarto gobierno y tal vez unos cuantos más por delante. ¿Cerramos? ¿Te quedó algo, Gonzalo? Un pequeño comentario. Me parece que esta ronda, que todos tenemos posiciones un poco distintas, de pronto alguna más coincidentes como la de Cristian y Martín, yo creo que el Frente sigue teniendo un objetivo claro con su vice, que es reencantar, volver a mover la militancia. El Partido Colorado, bien claro, dijeron, no, la educación para nosotros es muy importante, me parece que esta persona, como es Robert Silva, puede reencauzarlo, y lo aclara Talvi. El Partido Nacional, me parece que directamente, al haber definido la fórmula antes y al haber resuelto y no tener este tipo de discusiones ahora, ya está mirando directamente en noviembre, y no hacia la interna, sino un poco a nivel nacional, y no hay ese tipo de discusiones. Me parece que hay una diferencia clara. Esto no se daba hace años, y me parece que hay un partido que más que el internismo, lo que está mirando es el externismo, porque ya habló con los partidos de la oposición y hay una opción clara para intentar gobernar. Sí, en el caso del Partido Nacional lo que queda por definir es cómo resuelven el problema, entre comillas, Sartori, ¿no? Y el programa Sí, común, claro. y el programa común, que es lo que vamos a discutir ahora. Pero Pero digo, porque no es un dato menor, ¿eh? Administrar el caso Sartori es todo un desafío, ¿no? De hecho, Sí, hay por una- ahora se lo venía llevando con un dato que cierta no se ha calma, no se ha y ahora manejado, con estas declaraciones que ha hecho Magdalena Herrera, la ex editora del portal Ecos, da la impresión de que aparecen elementos nuevos que van a darle complejidad a ese seguimiento, ¿no? Se hizo largo el primer tema.
Vamos a hacer una pausita y después ya volvemos con otro de los puntos de la tertulia de este jueves.